Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Hoy damos gracias a Dios por este día que nos permite un día más poder compartir con ustedes un poco más de misiones, un poco más de el campo misionero. Y estos días han sido interesantes, lo que Dios está llamando a su pueblo, lo que Dios desea que hagamos por el campo misionero, lo que Dios anhela que nosotros podamos poder trabajar como iglesia. Desde el domingo 8 al domingo 15 de noviembre estamos celebrando la semana o estamos invitando a que esta semana se pueda orar por la iglesia perseguida, que podamos interceder, es de intercesión, perdón, no celebración, de intercesión por la iglesia perseguida, que podamos nosotros tener esos minutos, esos tiempos de oración, pidiendo por nuestros hermanos que están en nuestro país, México, y fuera de él, están sufriendo persecución hoy en día también. Ya les había compartido que la iglesia perseguida no se queda en el libro de los Hechos, sino que a lo largo de la historia la iglesia del Señor ha seguido siendo perseguida a causa de su fe, ha seguido siendo asolada. Y hoy también festejamos un día muy especial, que es el Día Mundial de la Traducción Bíblica, y sin embargo, a pesar de todas las traducciones, de todas las versiones que nosotros podemos gozar y tener, hay muchas naciones, hay muchos rincones de la tierra que aún no han podido acceder a la traducción bíblica, no tienen la Biblia en su idioma. Entonces, esto también es de urgencia, esto también es de que nos haga pensar que nuestros hermanos en Cristo en otros lugares necesitan conocer de la palabra del Señor en su idioma. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19? Esto es un pasaje bien interesante, incluso ahí las letras negritas que le marca su Biblia, o como le quiera llamar usted, tema, el subtema, nos dice: padeciendo como cristianos. Aquí se les estaba haciendo una advertencia ya a los cristianos, que seguir a Cristo no iba a ser algo fácil, que seguir a Cristo representaba dejar muchas cosas y que muchas veces íbamos a enfrentar oposición, que muchas veces íbamos a enfrentar incluso burlas, muchos sacrificios, que era lo mejor que podía pasarle a un ser humano: conocer a Cristo, tener ese encuentro personal con Cristo, ser salvo, pero no iba a ser una tarea fácil. Entonces nos dice así la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde padecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué hermosa palabra, y a la vez qué reto para los hijos de Dios. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, empieza a ser asolada, Jesús da la promesa de estar con nosotros, pero da la advertencia de que si nosotros
siendo salvos y nosotros caminando día a día, poniendo lo mejor de nosotros, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, entonces, ¿qué va a ser del pecador? Si el justo con trabajo camina con Dios, con dificultad, enfrenta los problemas. Entonces es muy interesante lo que la palabra de Dios advierte, no solamente en esta época, sino en la época moderna de la iglesia, donde todavía nos enfrentamos a problemas aún más grandes, a desafíos más grandes, a ser burlados por seguir a Cristo, al querer obedecer su palabra, sus mandatos. Entonces es bien interesante cómo la iglesia perseguida de la iglesia moderna sigue en pie. Hay algunas páginas, déjenme dárselas, porque las anoté porque son demasiadas y se me olvidan. Algunas son páginas misioneras, otras funcionan como agencias misioneras, pero a través de ellas nos dan noticias, o si usted sigue Noticias Cristianas, estas son por Instagram y Facebook. Podemos darnos cuenta de diferentes maneras en que está siendo asolada y perseguida la iglesia. Usted puede seguir a CIN Latinoamérica, el Centro Mundial de Oración por la Iglesia Perseguida, La Voz de los Mártires, Preciosa Sangre, Misiones Hechos 1:8, son algunas de las que recordé, pero ahí le va mostrando o recomendando, le va sugiriendo más páginas parecidas. Entonces, en estas páginas nos muestran la verdad sobre la iglesia perseguida. En el mes de octubre, por ejemplo, en el 2006, una mujer con sus 6 hijos fueron obligados a presenciar un ataque contra el esposo, contra el padre de familia, por guardar su fe en Cristo, por decir, no voy a renunciar a mi fe, lo que lo acusaba el gobierno en aquellos países donde predomina una religión o el país es movido por esa religión, le acusaba de haber blasfemado, de haber renegado. Entonces él decía, no voy a negar mi fe en Cristo, y la mujer y sus hijos presenciaron la muerte, dándole este ejemplo de amor, de pasión por Cristo, y ellos, en lugar de enojarse, ellos en lugar de sentirse tristes, decepcionados, ellos siguieron amando con todo su corazón y siguieron trabajando para ganar esa nación, ese lugar en donde se encontraban para Cristo. Otro hombre fue sentenciado a 3 años de cárcel por haber renunciado a la religión oficial del país. Nos habla de un cristiano con pasión de su fe. Él, su esposa y hijos siguen también trabajando para la obra del Señor, siguen pregonando el Evangelio. Yo les he comentado, para nosotros, si el vecino, si un amigo, incluso nuestra familia se ha negado a escuchar el mensaje de salvación, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido decepcionados. Si nos pasa algo fuerte en nuestra vida, incluso queremos renegar de Dios, queremos alejarnos, y es que Dios tiene la culpa. Entonces, la iglesia perseguida, los hermanos que no niegan su fe a pesar de todo lo que están viviendo, a mí me asombra mucho, en particular, esas personas que presenciaron la muerte, y como ellos hay más misioneros que esposas, hijos, familia, han presenciado la muerte de algún miembro del hogar, y ellos perseveran en predicar a Cristo. Es más grande el amor, es más grande la pasión, y han entendido el fin de nosotros como cristianos, es predicar a Cristo sobre todas las cosas. Aquí en esta carta de Pedro, en este capítulo, nos está diciendo que si alguno padece por Cristo, que se sienta feliz, que se sienta dichoso, que se sienta bienaventurado de sufrir a causa de Cristo, porque Cristo finalmente nos dará la recompensa. No está hablando de recompensas terrenales, nos está hablando de esas recompensas eternas, y nos dice, si ustedes van a padecer por ladrones, por chismosos, por mentirosos, eso ya es una cosa muy diferente, y a veces confundimos los problemas en los que nosotros como seres humanos nos metemos y decimos, Dios me trajo esta prueba, cuando muchas veces son nuestras decisiones. Entonces la palabra es clara. Cuando sufrimos a causa de Cristo es algo muy diferente. Podemos tener la paz
podemos tener la certeza que en las manos de Dios están todas y cada una de las cosas que estamos pasando. Aunque la ciencia, aunque la medicina, aunque el hombre, los doctores, las circunstancias me digan lo contrario, si estoy padeciendo a causa de Cristo, puedo tener la certeza que mi problema tiene solución. Entonces, a mí me asombra mucho escuchar estos testimonios de misioneros, escuchar los testimonios de los mártires. Si usted algún día tiene la oportunidad de leer el libro de las catacumbas, algo así, no recuerdo bien ahorita el título, es impresionante, nos habla del codiceo, de los cristianos, de cómo eran llevados al coliseo para que murieran a causa de su fe. Entonces, cómo la presencia de Dios se manifiesta en ellos en esos últimos momentos. Esteban, que es el primer mártir que nos marca la palabra de Dios, nos dice que veía la gloria del Señor. Entonces, yo me he imaginado y digo, todo el temor se iba, todo el miedo a que me van a matar a causa de mi fe. Digo, el Espíritu Santo entra en acción para dar el valor que necesitamos como iglesia. Entonces, si nosotros, hermano, ¿a qué lo quiero llevar en esta hora? ¿Y qué petición lleve a su congregación? ¿Por qué petición esté orando? Es por nuestros hermanos que son perseguidos a causa de Cristo. Nosotros a lo mejor hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado enfermedad, hemos pasado la pérdida de un ser querido, dificultad económica, dificultad en su trabajo, en la iglesia, muchos problemas, pero enfrentarse a la persecución a causa de Cristo es otro nivel. Y si nosotros hasta ahorita tenemos esa libertad de predicar a nuestro Señor y Salvador, tenemos que llevar en nuestras oraciones. La Biblia nos dice orar unos por otros y también nos nombra, nos dice que cuando un miembro de la iglesia, uno de nuestros hermanos se duele, nosotros sintamos ese dolor con él. Si él está feliz, entonces estemos felices con él. Entonces es tiempo de que si nosotros como iglesia de este siglo XXI, la iglesia moderna, estamos bien, no estamos ante tanta dificultad, pese a todo lo que esté pasando, no estamos siendo perseguidos, tenemos la libertad de ir a los cultos. Muchas iglesias, muchos pastores se preocuparon porque ahora que estuvo la contingencia nos cerraron las iglesias y son esenciales. Simplemente es un llamado de atención de que qué pasaría con nosotros si algún día a nivel nacional se nos cerraran las iglesias, se nos prohibiera nombrar a Cristo. Ahorita tuvimos la ventaja de todas las redes sociales, o se tiene también todavía por precaución, y tenemos esa ventaja de poder seguir proclamando, de seguir usted como pastor alimentando a sus ovejas a través de las redes, a través de plataformas, a través de llamadas. Pero ¿qué pasaría si un día aquí en México dijera prohibido nombrar el nombre de Cristo? No llamadas, no plataformas, iglesias pues ni piensen que se van a abrir. Entonces es una llamada de atención de que nosotros como iglesia podamos disfrutar, podamos nosotros buscar a Dios mientras pueda ser hallado, pero algo muy importante es que nosotros a voz fuerte podemos nosotros orar, interceder, clamar por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros misioneros, que día a día su vida está expuesta, está en peligro a causa de predicar a Cristo. Que Dios guarde esas mujeres que han quedado viudas, esos jóvenes, esos niños que han quedado huérfanos a causa de que sus padres han predicado el nombre de Cristo, que sean fortalecidos, que sean ellos su fe aún más cimentada, y que algún día nosotros, junto con los hermanos que se nos han adelantado a lo largo de la historia de la iglesia, que se han ido con Cristo, podamos verles allá en la eternidad. Estos son algunos casos de los que llegan con las noticias diarias a través ya sea de las páginas que acabo de recomendarles, o incluso en las noticias cristianas, pero desafortunadamente son malos cristianos que cada día sufren las persecuciones por parte de los gobiernos,
dictadores, entidades religiosas extremistas que rechazan a Jesús. Les decía, hay países donde están totalmente doblegados ante la religión. Por ejemplo, todos los países islámicos no separan el gobierno con la religión, sino que el Islam gobierna la nación. Entonces es bien desafiante tanto para nuestros misioneros como para aquellos que se atreven a aceptar a Cristo, aquellos que el Espíritu Santo mueve y dicen, yo digo sí a Cristo, del cambiar todo lo que les ha sido enseñado, el aceptar y poner a Cristo como centro de su vida. Muchos de ellos ni siquiera han podido tener la oportunidad de caminar con Cristo. En cuanto se enteran, papá, mamá, familia son entregados a la justicia. Incluso muchos misioneros, hermanos, hay policía que se esconde, hay policía que se hace pasar por sus amigos para descubrir qué es lo que van a hacer a ese país. Entonces ellos tampoco pueden andar pregonando en un país, por ejemplo, musulmán, en el norte de China, no pueden, de Corea, perdón, en China no pueden ir, soy misionero y Cristo te ama. Tienen que andar con cuidado, tienen que ser sus planes estratégicos para poder proclamar el mensaje de salvación. El día 1 de agosto del 2009, según la agencia EFE, cientos de extremistas religiosos quemaron 50 casas de cristianos y una iglesia en la provincia de Pakistán. Un total de 7 cristianos, entre ellos un niño y 4 mujeres, murieron carbonizados y otros 15 resultaron heridos. Esto que las estadísticas que nos dan, las noticias que cada día podemos enterarlos, o lo que vivimos la iglesia en los países donde el cristianismo, donde la libertad de religión se puede o se nos es concedida, no es nada. Esto es grave si lo comparamos con los frecuentes y abundantes sucesos ocurridos casi a diario en países como China, Cuba, Laos, Afganistán, Irak, Somalia, Nigeria, Corea del Norte, Indonesia, Etiopía, Irán, India, Nigeria, Sudán, Marruecos, Egipto, por mencionar algunos. Entonces, la tarea de orar por la iglesia perseguida la lista es grande. A veces decimos, bueno, por misiones solamente vamos a orar, Señor, guarda a tus hijos, guarda a tus siervos, a los enviados, pero hay necesidades realmente que tenemos que interceder, que tenemos que poner atención. Yo les he dicho, la información que les doy es para que ustedes lleven a sus iglesias la necesidad, para que usted en su hogar pida, interceda por las necesidades que hay en el campo misionero. Y ante estos hechos cristianos de Occidente, donde hay libertad religiosa, es más permisiva. Queremos gritar al mundo que ningún creyente está solo, que el deseo de la iglesia, en donde podemos tener la libertad de religiosa, donde podemos tener esa libertad de predicar a Cristo hasta ahorita, podemos nosotros interceder, abrazar con nuestras oraciones a nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que no están solos, que aunque no les conocemos y tal vez nunca vamos a llegar a conocer a alguno de ellos, pero estamos con ellos, estamos intercediendo por sus familias, por sus hogares, por sus vidas, que el Señor les llene de paz, que el Señor les supla sus necesidades, que el Señor sea con ellos hasta el último momento de sus vidas. Es muy importante el que a los pueblos donde se predica el Evangelio se levanten el liderazgo y prediquen a su gente. Recordemos a Jonás. Ellos en Nínive adoraban al dios Dagón. Entonces para ellos el ver que Jonás venía o lo escupió, ese pez grande que venía del mar, los hizo prestar atención, los hizo pensar que su Dios lo había enviado, y es por eso que escucharon el mensaje de salvación. Entonces yo me gusta compararlo mucho con la gente que Dios
permite que se convierta en estas naciones. Es necesario que su propia gente se levante para predicar a Cristo, que quien vivió toda su vida bajo el Islam, bajo el hinduismo, bajo el budismo, pueda decir: el único Dios verdadero es Jesucristo. Yo lo experimenté, no por voz de un extranjero, sino por la voz de alguien de su gente. Entonces también es importante no que acaben con todos nuestros hermanos, con toda la iglesia perseguida, sino que se puedan levantar para que prediquen a su gente, a sus naciones. Aquí en México tenemos misioneros en las etnias que incluso nos piden no compartir su información, no compartir sus boletines, no compartir nombres, porque también están en peligro en la etnia que se encuentran. Entonces, usted, si tiene el póster o puede investigar por medio de la página en Facebook Etnias Mexicanas o en el Departamento Nacional de Misiones, pida información de nuestros misioneros. Algunos están en lugares donde es peligroso predicar el Evangelio, y estamos hablando de México, de nuestro país. Entonces, la iglesia está siendo asolada hoy en día. La iglesia está siendo perseguida a causa del nombre de Cristo. No se quedó en el libro de los Hechos, no se esparció el Evangelio y la iglesia se quedó tranquila, en paz. La iglesia sigue sufriendo persecución, la iglesia sigue siendo asolada. Hay lugares que ni siquiera imaginamos lo que están haciendo con los cristianos, lo que están haciendo con nuestros hermanos. Están siendo quemados vivos, desollados, están siendo atormentados, encarcelados, torturados. Los han llevado, lo peor que han hecho con ellos es llevarlos a la muerte después de una tortura. Yo les he dicho a un misionero: lo más suavecito es expulsarlo del país y cerrarle las puertas de ese lugar o ser encarcelados. Pero ha habido misioneros que han sido encarcelados durante años, pero yo sé que fielmente que el Señor también ha tenido un propósito dentro de las cárceles para estos hermanos, para estos pastores, para estos misioneros, así como Pablo, Pedro tuvieron su propósito cuando ellos fueron encarcelados. El Señor no tiene un plan nunca que lleve el Evangelio, que lleve su nombre puesto en la vida de que le amamos, de que le servimos. Entonces es importante que nosotros como iglesia nos unamos a orar, nos unamos a poder interceder por la iglesia perseguida, dolernos por lo que pasan nuestros hermanos. Les vuelvo a decir, no importa que no los conozcamos, no importa que no sepamos sus nombres, quiénes son, pero si sabemos de estos lugares donde el Evangelio no ha llegado, estemos seguros que los pocos cristianos, el porcentaje mínimo que hay de gente que conoce a Cristo o ha aceptado a Cristo, está sufriendo persecución. Que oremos por nuestro país, por nuestros misioneros, que oremos por cada rincón, que la iglesia perseguida pueda ser fortalecida por el Espíritu Santo. Que lo que nosotros hemos vivido, hermanos, no es nada. Y este pasaje, cuando yo lo leía nuevamente hoy, me estremecía mucho. Digo, porque finalmente es lo que el Señor nos lleva a buscar, lo eterno, no lo que los ladrones, el orín, el ladrón puede quitarnos o nos puede corromper, sino que nuestro corazón debe permanecer en lo eterno. Y nuestro tesoro debe ser Cristo, nuestro tesoro principal, nuestra meta debe ser llegar a la presencia del Todopoderoso. Entonces, si vamos a sufrir a causa de Cristo, que sea lo que Dios quiera en nuestra vida, que se cumpla su propósito, que no suframos por meternos en problemas, que no suframos, como decía este pasaje, por mentirosos, por hurtar, que no suframos por hacer lo que va en contra de la palabra del Señor, sino que si vamos a sufrir, sea precisamente por obedecer la palabra del Señor. Antes de pasar a hablarles un poquito de lo que es la traducción o la necesidad de la traducción bíblica, vamos a orar unos momentos por la iglesia perseguida. Si usted recuerda algún lugar, algún misionero que ha conocido,
que ha visto por ahí que está en los lugares extremistas, puede mencionarlo, puede decirle: Señor, toma en tus manos a mis hermanos que están. Algunos de los lugares que les mencioné fue China, Cuba, Laos, Afganistán, Irak, Somalia, Nigeria, Corea del Norte, Indonesia, Etiopía, Irán, India, Nigeria, Sudán, Marruecos, Egipto, etcétera. Están los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que es el corazón del Islam, norte de África, ahí se practica Islam. Entonces, lugares con persecución hay muchos, podemos ponerlos en manos del Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor Jesucristo, porque te plació encontrarnos, porque nos amaste primeramente tú a nosotros y hoy podemos disfrutar de este regalo inmerecido. Por esa gracia, Señor, por esa misericordia que nos alcanzó, a mis hermanos que están a través de esta pantalla, Señor, a mí, gracias porque tú, Señor, tu fidelidad ha sido grande. A muchos nos has dado no solamente el privilegio de ser salvos, sino de ser portadores de tu gloria, llevar tu palabra a través del pastorado, a través de ser evangelistas, a través de ser misioneros, maestros, Señor. Los ministerios que tú hayas dado, todavía nos has otorgado ese honor. Ayúdanos a poder, Señor, llevar con orgullo ese estandarte de tu gloria. Y queremos pedirte unidos, Señor, como iglesia, que tú tomes a nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que su fe, Señor, pueda ser firme, que su fe, Señor, pueda ser, Padre, fortalecida por ti. No importa la persecución, no importa las burlas, no importa, Señor, el temor que quieran infundir en tu iglesia, que sea tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que ningún arma forjada va a poder en contra, Señor, de los que te sirven, de los que te aman, que no va a prevalecer, Señor, cosa alguna en contra de la iglesia. Te pedimos por cada lugar, por cada rincón, Señor, donde los cristianos están siendo asolados a causa de su fe. Te pedimos, Señor, por aquellos que están encarcelados, por aquellos que en estos momentos están siendo torturados, Señor, por aquellos que en estos momentos están siendo amenazados por los gobiernos de su país, Padre Santo, que están siendo obligados a negar su fe, que están incluso entrando a su presencia, Señor, que la familia, que los amigos, Señor, que la iglesia puedan tener el consuelo y que ellos puedan, Padre Celestial, algún día estar junto con ellos, que podamos encontrarnos allá en la eternidad. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos mártires que ha servido como semilla para la iglesia. Gracias por ese gran ejemplo de amor, Señor, y de pasión por tu amor, por tu servicio, Señor, de esa fe inquebrantable que han tenido a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de las amenazas. Ellos han cumplido, Señor, con tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por cada uno de estos hombres, por cada una de estas mujeres, por cada niño, por cada joven, que hasta su último suspiro ha sido para ti. Gracias por este ejemplo. Ayúdanos a nosotros, los que aún tenemos esta libertad de poder predicar con libertad tu nombre, a ponernos sobre la brecha, Señor, a ser empáticos con nuestros hermanos, a poder interceder de corazón, Señor, por ellos, a poder, Padre, nosotros ser de bendición para aquellos, Padre eterno de la gloria, que no han podido venir a tu camino. Te pedimos, Padre, fortaleza para nuestros hermanos. Te pedimos por cada tribu, por cada pueblo, por cada nación, por cada rincón, Señor, también de nuestro país. Varios de nuestros misioneros, de nuestros enviados, Señor, están en etnias, están en lugares peligrosos, están en lugares, Padre, donde el evangelio está totalmente prohibido, donde son amenazados, donde el mensaje de salvación, Señor, es rechazado y no le permiten la entrada a alguien que lleve tu palabra. Te pedimos que tú sensibilices esos corazones, Espíritu Santo. Guarda a nuestros enviados que están trabajando en nuestro país.
Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Que seas tú el que les dé las estrategias, que sea esa unción, Señor, que viene de lo alto, que seas tú, Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio a las almas perdidas, que seas tú el que prepare los corazones para los que han de llevar tu palabra a estos lugares, Señor, pueda ser recibida con amor, pueda ser recibida, pueda ser aceptada, que puedan venir a tus pies, que como dice tu palabra, Señor, ninguno se pierda, sino que cada uno de ellos, que cada uno, Señor, de los pueblos, de las etnias, de las naciones, puedan venir a tus pies, que toda rodilla se doble ante ti, que toda lengua confiese que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos unimos a esta semana, Señor, de oración por la iglesia perseguida. Toma a nuestros hermanos, toma, Señor, a los pastores, toma, Señor, a los misioneros, toma, Padre Celestial, sus vidas, sus corazones. Háblales, Espíritu Santo, que ellos puedan sentir tu presencia más cerca que nunca, que ellos puedan sentir, Señor, cómo les abrazas ese consuelo. Gracias por sus vidas, gracias por ese ejemplo, Señor, de amor, de fortaleza, de pasión por ti. Gracias, Cristo poderoso. Y como iglesia, levántanos a orar, levántanos a interceder. Abrazamos en nuestras oraciones, Señor, y queremos decirles a través de ellas que nuestros hermanos que están siendo perseguidos a causa de tu nombre, Padre eterno, no están solos. Hay un pueblo que clama, hay un pueblo, Señor, que intercede por cada uno de ellos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu misericordia, por esa gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a ver un poquito de la traducción bíblica. Como les decía en el principio, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Traducción Bíblica y esta también es algo que hay que accionar. Pocos traductores tenemos, no solamente en México, no solamente en nuestras etnias, no hay Biblia, no hay material traducido a la lengua que se habla, sino que en muchos lugares del mundo la palabra del Señor no ha sido traducida, no la conocen en su idioma. Entonces esto nos habla con urgencia de que Dios necesita hombres y mujeres valientes que puedan dominar, que sean buenos para los idiomas, para los dialectos, para que puedan traducir la palabra del Señor. A veces, hermanos, el traducir solamente un evangelio se lleva de 7 a 10 años. Ahora imagínense el traducir toda la palabra del Señor. Ha habido misioneros, ha habido traductores que tan solo el Nuevo Testamento se han llevado más de 20 años para un solo idioma, para un solo dialecto. Entonces, qué desafío tan grande hay también dentro del pueblo de Dios para que pueda haber traducciones. ¿Cómo se cuentan los idiomas, Biblias y personas? Idiomas. El método con el que se cuentan los idiomas sigue los internacionalmente reconocidos estándares. Sin embargo, estas solo tienen en cuenta solo 140 lenguas de señas. Por eso este año seguimos la guía de varias organizaciones y hemos concluido lenguas de señas que aún no tiene un código. Entonces, esto se me hacía bien interesante. Si no me equivoco, es en el Instituto MacDill, que están llevando como materia lo que es la lengua de señas, el lenguaje de señas. Es bien interesante el también llegar a ellos, a los sordos, y que ellos puedan también conocer la palabra del Señor. En una de las agencias que les mencionaba también, no recuerdo si es la de Misiones Hechos 1.8, también ellos, me parece que la página, la agencia, perdón, es de España y ellos también manejan lo que es el lenguaje de señas. Entonces es bien interesante porque tal vez nos hemos preocupado por los que solamente leen, pero digo, y los sordos, los ciegos,
los que tienen capacidades diferentes también necesitan conocer de Cristo. Las Biblias, algunos idiomas tienen muchas traducciones o traducciones en muchos dialectos. Pero nuestras estadísticas contamos el número máximo conocido de escrituras publicadas en un idioma: Biblia, el Nuevo Testamento o porciones e historias bíblicas. Usted dígame ahí en los comentarios tan solo cuántas versiones ha leído, cuántas versiones puede obtener por medio de su celular, cuántas puede descargar. Yo en mi celular tengo descargada 3 o 4 versiones nada más en la Biblia en nuestro idioma. Entonces, esto es triste cuando nosotros ni siquiera la leemos, no la agarramos para disfrutarla. Y cuántos lugares desean o anhelan tener una Biblia en su idioma. Las cifras de poblaciones usadas son las más recientes para los idiomas individuales, los hablantes de lengua materna, así que los totales están por debajo de las estimaciones globales actuales de 7.700 millones. ¿Cuántas personas somos en este mundo y cuántas de nosotras tenemos acceso no solamente a una sola versión de la Biblia, sino a varias? ¿Y cuántos de nuestros hermanos son los que no tienen acceso a ninguna versión, no tienen acceso ni siquiera a una porción de su idioma? Yo cuando estuve en la Sierra Tarahumara, ellos tenían algunas traducciones, pero como variaba su dialecto de acuerdo al lugar en donde estábamos, entonces no todos le entendían ni al ignario ni al evangelio que tenían en traducción. Entonces, gracias a Dios, teníamos algunas traductoras tanto en el albergue como en las iglesias, pero era buscar palabras sencillas. Ahí no valía tanto estudio teológico, tanto palabras elocuentes, sino que teníamos que buscar las palabras más sencillas para que nuestra hermana traductora pudiera entender y pudiera también llevar el mensaje con precisión. Como nosotros no dominábamos el idioma, no sabíamos qué tan preciso podía ser al momento de traducir. Entonces, el traducir es un trabajo bien difícil. No es como cuando se traduce una canción del inglés al español y hay que rebuscarle palabras, sino que no hay que perderle los temas teológicos, no hay que perderle los temas que el Señor tiene para la Biblia. No hay que caer en el hecho de que nosotros estamos cambiando totalmente el contexto del pasaje. Entonces, la traducción, hermanos, es un trabajo bien difícil. Se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucha paciencia, se requiere un trabajo donde el traductor tenga conocimiento teológico, donde el Espíritu Santo esté guiando a los traductores para que la palabra del Señor no pierda la esencia, no llegue a la herejía o a cambiar el contexto de lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, nos contaban uno de nuestros maestros cuando estuve en Camat Misionero, que había un pueblo donde ellos no conocían la nieve y la Biblia estaban traduciendo de que nuestros pecados, si Dios los perdonaba, iban a ser más blancos que la nieve. Entonces, a la hora de traducir, ellos decían, ¿y cómo? Aquí no conocen la nieve ni por accidente. ¿Cómo vamos a llevar a los hermanos al momento de traducir la palabra en su idioma de esta figura que la Biblia nos habla? Entonces, lo que ahí había mucho eran palomas blancas en ese lugar. Entonces, los traductores hablaron con los líderes y dijeron que lo iban a poner esta figura con las palomas blancas, que si Dios perdonaba sus pecados, iban a ser como esas palomas blancas. Entonces, es lo que les digo, las traducciones no en todos los lugares, no en todos los países, no en todas las tribus conocen lo mismo. O, por ejemplo, nosotros, tal vez muchos de ustedes me digan, hermana, yo no conozco la nieve, pero usted la ha visto por fotos, por videos, tiene noción de lo que es la nieve, cómo es.
pero en muchos lugares no saben, no se imaginan ni siquiera o qué es la nieve o de dónde procede o cómo es. Entonces es bien interesante el trabajo de la traducción bíblica, es bien de verdad de no nada más dominar los idiomas, sino que también ser guiados por el Espíritu Santo, que tengan comunión con el Señor para que en estas cositas, en estas trabas que se pueden ver, ellos puedan tener la sabiduría de lo alto para saber cómo manejar las traducciones. ¿Cómo se determina la necesidad de traducción? La necesidad de traducción no es simplemente determinar qué idiomas tienen o no tienen las escrituras. La mayoría de los idiomas que tienen solo una porción de las escrituras tienen necesidad de más, y aún traducciones completas de la Biblia deben ser revisadas de vez en vez. Entonces, aún si las traducciones que nosotros ya tenemos a veces deben ser revisadas, a veces deben de manejarse con cuidado. Cuando yo estuve en el instituto nos regalaban una Biblia que le decían la Biblia militar, pero nos decían que había que tener cuidado porque a veces caía en la herejía por el tipo de traducción o de palabras que manejaba. Una o dos palabras cambiaban totalmente el contexto de lo que la palabra de Dios nos quería decir. Entonces la traducción tiene esa importancia de que no es cualquier libro, no es que me dan un libro de texto de primaria, un libro que escribió algún escritor cristiano y lo vamos a traducir solamente del inglés al español o a otro idioma, sino que la palabra de Dios es algo serio, es algo de cuidado. Al hablar sobre la necesidad de traducción restante, la mayoría de las organizaciones pertenecientes se refiere a aquellos idiomas en los que la labor aún no comenzó. Sin embargo, a partir del 2016 se ha iniciado idiomas en los que se comenzó alguna labor en preparación, pero por algún motivo se frenó y no se publicó nada. También para traducir, hermanos, se necesita economía. A veces se tiene las herramientas, hablando de traductores, se tiene el conocimiento, pero se necesitan los fondos. Para traducir también se necesitan finanzas. Entonces es un trabajo grande, es un trabajo donde nosotros también tenemos que poner atención, orar no solamente porque se levanten traductores para que el Señor supla también las necesidades que una traducción trae consigo. Entonces es importante, creo que es una de las cosas que como iglesia no le hemos puesto mucha atención a la traducción de la palabra. Mientras nosotros estamos cómodos con nuestras traducciones, mientras nosotros tenemos tantas versiones y podemos leerla, incluso ya hasta tenemos letra chica, letra grande, letra mediana, y ni se diga, en el celular usted la puede adaptar mejor, hasta cambiarle la pantalla, cómo se le ve más bonita. Entonces no va nuestra mente a pensar en aquellos que no tienen traducción bíblica, que no tienen ni siquiera una hojita, que a causa de las finanzas han parado la traducción, o al revés, puede que tengan las finanzas, pero no hay quien pueda traducir el material, la palabra del Señor. Con base en lo que se sabe actualmente, las evaluaciones de la vitalidad de los idiomas proveen indicadores que ayudan a determinar si la traducción sería necesaria o usada. Esto permite estimular cuántos idiomas aún necesitan que se comience una labor de traducción. La interacción con las comunidades y otras agencias ayudan a reciclar a los idiomas de necesidad potencial a necesidad urgente, con metas reales para iniciar el trabajo o en algunas circunstancias para determinar que no hay una necesidad inmediata. Nuestros misioneros, por ejemplo, hermanos, que están aquí en México, aquí en nuestro país, ellos pueden tener a su alcance muchas traducciones, la traducción a su idioma, pero si no hay una traducción, si incluso ellos no dominan aún el idioma de aquella etnia donde están, ahí es donde viene la situación difícil, porque si tienen un traductor,
pero si tienen la palabra del Señor en su idioma, entonces el traductor la lee de acuerdo a lo que está en su idioma. Pero la dificultad viene precisamente cuando no hay material. Entonces a veces decimos, bueno, ¿de qué sirve que nuestros misioneros sepan leer, tener muchas versiones a su alcance, pero en la etnia donde están trabajando no hay traducción? Esto es lo que pasa en muchos países del mundo. Tienen tal vez la traducción del idioma predominante, tienen la traducción de las grandes ciudades, pero al ir a los pueblos, al ir a las tribus, al ir a los pequeños pueblitos que están dentro de esas grandes ciudades, a las etnias, es donde no hay material para poder evangelizar. A mí me gustaba mucho Oaxaca. Sabemos que es uno de los lugares donde más variedad de etnias indígenas hay, y en una materia que veíamos en Camat tenían un aparatito donde fuimos al mercado y les preguntamos a las personas de qué parte eran de Oaxaca, a qué pueblo pertenecían, a qué lugar de la sierra, y ya nos decían. Entonces nosotros buscábamos el idioma y le poníamos la porción de la palabra y le decíamos si entendían, y ellos nos decían que sí. Ya eso era un comienzo en una plática, porque les preguntábamos, ¿y de qué lugar es? ¿Y cómo hablan? Y a ver, usted tradúzcame qué está diciendo. Nosotros sabíamos porque decía el pasaje, les leíamos Juan 3:16, pero ya era un pretexto para hacer una plática y poderles dar el mensaje de salvación. Ahora era fácil porque la mayoría de ellos pues dominaba el español y pues su lengua materna, que era del lugar donde ellos venían. Pero cuando no se habla el idioma, cuando un misionero apenas va por primera vez, cuando uno de los pastores está en alguna etnia que apenas está o va a aprender el idioma en el lugar que está, es difícil comunicarse. Entonces, si tuviera el material en su idioma, le presenta la Biblia, y tal vez ya mientras el misionero va aprendiendo ese idioma, puede ir él buscando la manera de evangelizar, de enseñarle la palabra. Pero lo difícil es cuando no hay traducción, cuando no se sabe de qué manera o qué cosas ellos conocen, lo que la Biblia nos habla. La Biblia, sabemos que hay formas literarias, hay formas figuradas. La Biblia no todo es literal. Entonces eso es algo bien interesante, pero sí es un desafío para aquellos que han sido llamados a la traducción bíblica. Hoy es ese Día Mundial de la Traducción Bíblica, y que nosotros, hermanos, podamos llevar también en nuestra oración, que podamos llevar esta necesidad a nuestras iglesias. Para mí, en misiones, 2 de las peticiones más grandes son estas: orar en todo momento por la iglesia perseguida y orar por la traducción bíblica, que pueda haber Biblias en todos los idiomas, que nuestros hermanos que están siendo evangelizados puedan conocer la palabra de Dios en su idioma, puedan disfrutar, puedan tener ese deleite. Imagínense ellos, la mayoría que no tienen traducciones bíblicas, de lo único que ellos pueden llenarse es de lo que oyen del predicador, porque no hay material. Y los pocos que pueden hablar un segundo idioma tal vez no le entienden del todo, no hay precisión, no hay entendimiento total de lo que están leyendo. Entonces hay que orar mucho por material. Gracias a Dios ha crecido la traducción, no solamente en la palabra. Las películas de Jesús han sido traducidas en muchos dialectos, en muchos idiomas alrededor del mundo, diferentes películas para poder llevar el mensaje, pero sí se necesita la traducción de la palabra. Y nosotros disfrutemos que tenemos tantas versiones, tantos comentarios, estudiemos la palabra de Dios. Por algo el Señor nos lo deja marcado: no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar ya estos minutitos que nos quedan por estos traductores, que el Señor levante traductores
que el Señor les dé sabiduría a los que ya están trabajando en la traducción bíblica, que Dios supla la economía a aquellos que han tenido que parar en lo que es la traducción por las finanzas, que nuestro Dios tenga misericordia y que las traducciones puedan llegar en los idiomas, en cada pueblo, en cada nación, en cada pueblo, en cada etnia, y que el Señor dé sabiduría a los traductores. Recuerden, no es un trabajo fácil, no es un trabajo de que bueno, le hago, ahí se va, sino que hay que tenerle paciencia, hay que tenerle sabiduría de lo alto. Estos hermanos que trabajan en la traducción deben ser hombres y mujeres que tengan esa cercanía con el Señor, esa vida devocional con Dios, y que el Espíritu Santo hable a sus vidas, que cuando tengan estas circunstancias como las que yo les comentaba de que en ese lugar no conocían la nieve, el Señor les dé la sabiduría, el Espíritu Santo los dirija para poder hacer traducciones sin perder el sentido de la palabra del Señor, sin caer en la herejía, sin caer en errores doctrinales, sin caer en cosas que el Señor no nos ha dejado estipulados, sino que ahora sí con esas ganas de servir al Señor con precisión, ellos puedan hacer las traducciones de la palabra del Señor para nuestros hermanos que aún no la tienen. Que esas organizaciones puedan alcanzar pronto las metas de traducción, puedan tener el material necesario, que puedan haber traductores que dominen las diferentes lenguas, que pueda haber traductores que estén dispuestos. Es un trabajo cansado. Aquí tenemos en el Distrito Oriente un misionero que trabajó muchos años para poder traducir el Nuevo Testamento. Pues cuando tengan la oportunidad, se lo encuentren, pregúntenle qué tan cansado puede ser la traducción. Entonces, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca y con amor y pasión puedan cumplir el propósito de llevar a través de la traducción el mensaje de salvación. Te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos nosotros ser alimentados. Queremos poner en tus manos a nuestros hermanos que no ha podido llegar esa porción bíblica por diferentes, Señor, circunstancias, porque tal vez no hay traductores, porque tal vez no hay quien domine, Señor, los temas de doctrina, teológicos, las figuras que tu palabra nos habla, pero te pedimos por misericordia, Señor, que tú levantes hombres, mujeres, que puedan ser, Señor, de bendición para traducir tu palabra a los diferentes idiomas, que puedan llegar a cada pueblo, a cada nación. Sabemos que no es un trabajo fácil la traducción, Señor, que requiere dedicación, requiere tiempo, Señor, requiere estudio, Padre Celestial, y sobre todas las cosas llevar una vida devocional contigo. Guía y dirige a nuestros traductores alrededor del mundo que están trabajando para que esa palabra llegue, Señor, a cada idioma, a cada dialecto, Señor. Ayúdales. Suple la economía a aquellos que han tenido que parar las traducciones por falta de finanzas. Te pedimos que tú suplas toda necesidad, que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Esto también es parte, Señor, de la historia de la Iglesia. Es el libro más vendido en el mundo, es el libro con más traducciones, es el libro que se ha querido destruir y tu palabra, Señor, ha permanecido por encima de todo. Queremos, como iglesia tuya, anhelamos con nuestro corazón que nuestros hermanos que aún no han tenido la bendición de leer la palabra, Señor, en su idioma, puedan hacerlo, puedan ser edificados, que tengan esa bendición, que podamos, Señor, nosotros ser parte y movilizar, no solamente en oración, también ayudar con nuestras finanzas cuando no sea posible. Capacita, Señor, a estos hombres, a estas mujeres, a estas familias que tú estás levantando
para traducción bíblica, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que esta obra misionera no pare, que esta obra misionera, Señor, se siga extendiendo por todo el mundo, que tu palabra pueda llegar hasta el rincón más escondido de la tierra, Cristo poderoso. Toma la vida, Señor, de mis hermanos que hoy estuvieron conectados. Toma principalmente a los pastores, Señor, que sientan esa necesidad, esa carga de apoyar el trabajo misionero, principalmente en oración, Señor, en intercesión, que puedan llevar, Señor, esa pasión a la iglesia, que puedan apoyar en lo que les sea posible a mis hermanos líderes, miembros de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, que también ellos puedan llevar en sus corazones la carga de interceder, de apoyar de diferentes maneras a los campos misioneros, a nuestros misioneros, Padre. Cuídalos, protégeles donde quiera que estén cada uno de los enviados dentro de nuestro país, Señor, y también los que están fuera de él, en cada etnia, Señor, en cada nación, que tú les guardes, que tú les des la sabiduría, que con estrategias que vengan de ti y sobre todo con la unción, Señor, que viene de lo alto, ellos puedan llevar a cabo ese plan que tú trazaste para ellos, que puedan, Señor, ser salvas todas las naciones. Tómanos en tus manos. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tú nos has otorgado. Gracias por este regalo. Gracias por tener, Señor, en nuestro idioma tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, que podamos ser fortalecidos como iglesia, que podamos ser parte de la movilización misionera. Ayúdanos, Espíritu Santo, y perdónanos cuando no hemos puesto atención, Señor, a lo primordial, que son las almas perdidas. Perdona nuestras vidas, perdona nuestros corazones, Señor. Perdona, Padre Celestial, cuando la iglesia no ha cumplido con tu plan, cuando no hemos cumplido con tu voluntad, con tu propósito, Cristo. Movilicémonos como iglesia para la gloria y honra de ti. Gracias, Señor. Cualquier necesidad que estén pasando mis hermanos, Señor, ya sea que vieron la transmisión, que más adelante puedan verla, que estén pasando por algún problema, alguna dificultad, Señor, cualquiera que sea, cualquier área de su vida que esté siendo tocado, probada, en tu nombre están. Que tú les levantes, que tú suplas su necesidad, que tú sanes, que tú restaures, que tú consueles, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A todo el equipo de Un Pueblo, Un Clamor, a cada pastor, Señor, a cada uno de ellos sean fortalecidos. Están pasando algunos por momentos difíciles, por momentos de enfermedad, que tú también sanes, Señor Jesucristo. Por tu llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Que sean restauradas las vidas de los pastores, las vidas de tus hijos, Señor, la vida de tus siervos, en tu nombre poderoso, Cristo. Trae paz, trae el consuelo que necesitan, trae la fortaleza, Señor, esa unción fresca y poderosa que solamente viene de ti. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces. Sigue usando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. No se olvide de enviar sus peticiones. Estamos orando por cada una de ellas. No se olvide de llevar estas peticiones a su iglesia. No importa que usted no sea el pastor, el domingo llegue y dígale: pastor, aquí tengo estas peticiones sobre el campo misionero, de nuestros misioneros. Deme la oportunidad de orar, o lléveselas, o si hay grupo de intercesión, llevemos estas necesidades a nuestras congregaciones, y como pastores, pues usted compártalas con la iglesia, de orar por la iglesia perseguida toda esta semana. Es énfasis en ello, pero no deje de orar, aunque pase esta semana, hay que seguir orando por nuestros hermanos y por la traducción de la palabra. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo, y que pues el Señor les guíe en todo lo que hagan. Bendiciones para todos.